Ok, muchachos, buenas noches, los saludo nuevamente. El día de hoy, 20 de febrero de 2025, estamos aquí reunidos para dar inicio a nuestra reunión de la semana. Como habíamos quedado en la reunión anterior de la semana pasada, les comentaba que íbamos a hacer un pequeño refuerzo o resumen de lo que vimos el año pasado, por donde habíamos quedado. Pues la idea es que ustedes sigan reforzando los conocimientos que han adquirido y sigan repasando, porque sabemos que hay personas que, si bien hay personas que manejan ya y tienen un conocimiento a nivel medio, algunos a nivel avanzado sobre programación, hay muchos que no tienen esos conocimientos, este, ¿cómo se dice?, sólidos o no los tienen del todo claros. Entonces la idea es que quienes aún les falte un poquito, pues aprovechen estas sesiones que son las de hoy y la de la próxima semana para fortalecer esos conocimientos que ya han. Recuerden que la idea de estas reuniones es que ustedes adquieran el conocimiento, pero al mismo tiempo que practiquen todo lo que aquí se comente y todo lo que aquí se les oriente, ¿cierto? Porque la práctica al final es la que nos va a nosotros permitir eh, adquirir esos conocimientos sólidamente y ponerlos en práctica, ¿cierto? Entonces, lo más importante de la programación, que es un área tecnológica, un área cambiante, que todo el tiempo va avanzando y va saliendo cosas nuevas, es supremamente importante que se mantengan al día en estos cambios, y eso se logra siendo muy curiosos, leyendo y todas esas en esas noticias y aprovechar la tecnología de la mejor manera para que todo sea en fin o en pro de reforzar lo que aquí se orienta, ¿cierto? Ana María, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes la manito levantada? Hola, profe, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí te escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos los compañeros. Profe, tengo una duda. ¿Cuál reunión de la semana pasada? Bueno, la semana pasada yo orienté en el, pues como que la bienvenida. Yo en las fichas que en Sayuna les coloqué el aviso de la reunión, pero fue más que todo una bienvenida para saber pues lo que hay unas fichas que eran nuevas para mí. Entonces me presenté, dije quién iba a estar a cargo de su formación este año, y solamente eso, no fue una temática. De todas maneras, esta grabación está disponible en Sayuna y ustedes pueden mirarla y acceder a ella. En caso de que no se haya conectado, pueden estar. De hecho, muchachos, han habido modificaciones con respecto a la asignación de fichas. Por esa razón, hoy está aquí eh, invitada la profe Heidi, que en su momento tuvo una de las fichas que fueron asignadas en principio. Este año me asignaron una ficha que ella venía trabajando, nuevamente está aquí y va a ser la instructora nuevamente de esta ficha, la terminada en 810. Entonces, bienvenida, instructora Heidi. Buenas noches, estimados aprendices, estimada instructora Lady, es un placer saludarlos. Gracias por el espacio que me brinda. Bueno, chicos, sí, como viene comentándoles la instructora Lady, pues mi contrato inició un poco más tarde y no tenía la programación de las fichas aún asignadas. Mi programación fue el día viernes y sigo atendiendo las fichas que son terminadas en 8:37 y 8:10. Bueno, chicos, realmente todo lo que nosotros como instructores le hemos venido diciendo es muy importante porque
Además que nosotros somos orientadores, los apoyamos muchísimo en todo lo que podamos. También hay que tener un compromiso de parte de ustedes, chicos. Hoy hicimos una breve presentación como para ese repaso, porque nosotros la terminación del año pasado, de donde quedó la formación, quedamos por AP6, ¿cierto? Terminamos las evidencias técnicas de AP6, pero como hubo un receso, queremos como retomar, como recordar esos conceptos, digamos, importantes de esta actividad de proyecto. Entonces, chicos, ¿qué decidimos? Organizar 2 clases para ese repaso y pues bienvenidos todos a esta formación 2025 y la verdad para mí es un gusto poder estar acompañándolos nuevamente. Les recuerdo también, hay muchos chicos que ya han presentado estas evidencias. Por favor, invitamos a los demás que también se coloquen al día. Ya el otro mes vamos a pasar a una siguiente actividad de proyecto y ya vamos por más de mitad de camino. Entonces, chicos, esa es la invitación de parte mía y sé que también, pues, los demás instructores que estaban a cargo de las fichas, porque acá, no sé si a la profe Lady le asignaron una nueva, pues siempre les han enfatizado esa parte de las evidencias al día. Bueno, muchachos, así es. Bueno, tomando ya entonces la parte de la formación, les vamos a compartir, yo voy a compartir mi pantalla, como nos puso la instructora Heidi. Tenemos una presentación a modo de resumen de lo que es bases de datos relacionales. Recuerden que nos vamos a enfocar en este tipo de bases de datos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es y de la evidencia que deben presentar entonces esta semana. Ojo, esto es ya los que ya la tengan, pues ya no tienen que volverla a subir. Entonces, sabemos que hay muchos que de pronto todavía no tienen los conocimientos bien sólidos, entonces, pues la idea es esa, reforzarlos. Dime un momentico, ya comparto pantalla. Hola Ana María, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes algo que decir? Sí, profe, tengo una pregunta para usted, profe. ¿Dónde vemos si ya estamos al día? Ya está en Sajuna. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta, Ana María? Profe, sí, que tengo una pregunta para hacer la profe Heidi. ¿Dónde podemos ver si ya estamos al día? En Sajuna ya están calificadas las evidencias. Bueno, Ana María, estuve bajando los reportes porque tuve acceso a la plataforma el viernes porque realmente no tenía acceso a sus fichas y tengo toda esta semana para calificar realmente. No encontré muchas evidencias, son muy pocas las que han enviado. Y ya para responderte esa pregunta, Ana María, me escribes al interno, te paso el reporte de calificaciones de cómo vas al día, cómo te encuentras en tu estado de formación y con gusto te colaboro con esas evidencias si estás al día o si te encuentras atrasada. Sí, profesora, yo ese que como el conducto regular quiero hacer todos los talleres de refuerzos y por cada fase pues monté cada uno de los talleres. Entonces tenía Perfecto, esa duda. exactamente. Bueno, vamos acá con la presentación y me escribes para poderte colocar de pronto al día de cómo está tu formación. Igual los aprendices que están conmigo, que ya me conocen, ya ustedes tienen mi chat, pueden preguntarme, les voy a compartir el reporte y ahí se van a dar cuenta cómo va cada quien, ¿vale? Y cómo están hasta el día de hoy en su formación. Listo, muchachos. Gracias, instructora. Bueno, entonces acá tenemos una presentación sobre lo que es
diseño de bases de datos relacionales y normalización. Vamos aquí a poner, mientras estoy en la presentación, muchachos, no puedo mirar si tienen manitos levantadas, entonces, está viendo. listo, entonces cualquier cosita me pueden hablar, porque no les podría dar la palabra. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar, muchachos, de lo que es el diseño de bases de datos relacionales y la normalización. Esto que estamos hablando aquí es un tema muy importante y bastante clave en el diseño, puesto que nos permite a nosotros crear una base de datos que sea, que esté bien diseñada, que sea eficiente y que nos permita crecer la base de datos de manera que los datos no presenten conflictos, ¿cierto? No se inconsistencias, no presenten inconsistencias, ¿cierto? Antes de dar inicio a la temática como tal, quiero que tengan claro por dónde vamos, ¿cierto? Estamos en la actividad de proyectos 6, en la fase de ejecución, y vamos a orientar la evidencia sobre resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Esta evidencia que nos pide que ustedes realicen el diseño de bases de datos de su proyecto, ¿sí? Es decir, que creen las tablas y estructuren en ellas las relaciones que van a tener en cuenta. Es decir, que organicen la información de una manera eficiente que permita evitar la duplicidad de datos y que asegure también que se pueda hacer las consultas de manera ágil, que se puedan consultar los datos rápidamente, ¿cierto? Eso es lo que permite que sea una base de datos funcional y segura, ¿cierto? Las bases de datos que más utilizamos en el desarrollo de software son las bases de datos relacionales, ¿cierto? Porque nos permiten a nosotros gestionar y manejar los datos de manera estructurada, ¿cierto? Y hacemos uso del lenguaje SQL. Las bases de datos no relacionales también se utilizan, pero esta, más que todo, se utiliza con aplicaciones de gran volumen de información. Entonces, cada una tiene su aplicabilidad y pienso que para los proyectos que estamos trabajando acá, que son a nivel académico, la mejor manera de trabajarlo sería con las bases de datos relacionales. ¿Qué van a tener en cuenta al momento de presentar su evidencia? Seguir las normas básicas de presentación de documento escrito. Muchachos, hay algunas veces que incluyen el trabajo, suben la evidencia, pero no tienen como mínimo su portada, la introducción, objetivos. Acostúmbrense a seguir este tipo de lineamientos para que su trabajo se vea un poco más profesional. Recuerden que nosotros estamos enfocándonos a tener a una formación donde nos vamos a enfrentar nosotros a un trabajo, y la idea es que ustedes manejen todas esos lineamientos y todas esas normas, ¿cierto? ¿Qué es el diseño de bases de datos relacionales? Esto del diseño de bases de datos es supremamente importante, porque si nosotros hacemos un mal diseño, esto nos puede traer a nosotros bastantes problemas funcionales, como datos repetidos, inconsistencias o arrojar consultas erradas, ¿cierto? Entonces, desde ahí, desde el diseño, nosotros garantizamos que nuestro software haga lo que nosotros necesitamos que haga. ¿Cuál es un ejemplo sencillo? Por ejemplo, en una tienda de bases de datos que no tenga un diseño sencillo, nosotros nos vamos a enredar y podemos, digamos que, obtener un reporte con malo, equivocado o incorrecto, y esto nos va a llevar a tomar decisiones
que nos puedan perjudicar, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la normalización de bases de datos es precisamente evitar y disminuir al máximo que estos errores se presenten, ¿cierto? Y con esto garantizar que nuestro proyecto sea 100% funcional. Esa es la importancia del diseño de las bases de datos desde el principio y, sobre todo, aplicar la normalización. ¿Cuáles son los conceptos básicos para manejar una base de datos? Hay varios conceptos que son claves para que nosotros podamos manejar este tema. Los datos, tablas, registros. Yo estoy mostrando. Datos, que ustedes saben que es toda la información que se ingresa al sistema, ¿cierto? Lo ideal es que esos datos sean los que realmente se necesiten para manejar la información, ¿cierto? No es necesario agregar campos o información que no sea relevante en lo que necesitamos hacer. Las tablas, que son un conjunto de datos que se organizan en filas, ¿sí? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, la estamos escuchando. Sí, profe. Acá. Listo, muchachos. Los registros, que son las columnas que están en las tablas, ¿cierto? En esa columna se representa la característica del dato, es decir, el nombre, la información, la dirección, el cargo. Bueno, eso es una columna. Cuando hablamos de atributos, hacemos referencia al identificador único para ese registro, para esa tabla, ¿cierto? Es decir, que si nosotros estamos trabajando una tabla que sea, digamos, clientes, debe haber un registro único para ese sistema, ¿cierto? Esa es la clave primaria. Y la clave foránea es la que nos indica la relación que existe entre una tabla y otra. ¿Ok? Sí, profe. La relación entre las tablas se representa mediante los diagramas de entidad-relación. Un punto de partida para llegar a las bases de datos relacionales es el modelo entidad-relación, que ustedes recuerdan ya trabajamos en fases anteriores. Hay problemas que se presentan al momento de hacer el diseño de la base de datos. Uno de ellos es la redundancia de datos y es precisamente por eso que nosotros hacemos la normalización, que son 3 pasos. Ahorita se los voy a explicar. Y esta redundancia de datos significa que la información se almacena en varios lugares. Y al momento en que se necesite hacer un cambio, debemos buscar todos esos lugares donde esa información fue guardada para hacer los cambios necesarios. Esto también nos dificulta y nos puede presentar anomalías al momento de la actualización, la inserción o la eliminación de los datos. Y otro problema común en el diseño de las bases de datos es la dificultad en la escalabilidad y mantenimiento. Es decir, si nosotros no prevemos qué tanto va a crecer nuestra base de datos, va a ser muy difícil después manejarla y mantener esos datos de manera eficiente y organizada. ¿Cierto? Una base de datos mal diseñada se vuelve difícil, muy difícil de modificar con el tiempo. Y eso nos afecta a nosotros el rendimiento del sistema. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que es la normalización de bases de datos. Como ya les dije, el objetivo de la normalización de bases de datos es garantizar un buen diseño que nos permita tener los datos de una manera organizada, que nos permita garantizar que sean únicos y que no haya redundancia de datos, ¿cierto? Y en pocas palabras, asegurar la integridad de estos datos y mejorar la eficiencia tanto en las consultas como en el rendimiento del sistema. Profe, hola.
Hola. Quiero hacer una pregunta acá a los aprendices antes de que usted siga avanzando. Bueno, chicos, de todo esto que la profe Lady está explicando, ustedes sí tienen claro lo que es una tabla, lo que es un registro, lo que es un atributo. ¿Quién nos puede participar de pronto si realmente tienen los conceptos claros antes de seguir avanzando? ¿Quién alza la manito o todo está claro hasta el momento? Sebastián, adelante, Sebastián. Buenas noches, ¿cómo están compañeros y profesoras? Muy bien, gracias. Pues bueno, Gracias. yo lo que he trabajado pues en base de datos que ha sido en el motor de desarrollo que es Workbench con MySQL, se realiza pues la creación de las tablas y se relacionan en llaves primarias o foráneas según la relación del dato que se haya agregado en cada tabla. Tenemos tipos de datos como booleanos, enteros, tipos de texto y variables como, se me da el dato, como decimales que también serían booleanos. Correcto. Mal. Correcto, exactamente. Y es importante que ustedes tengan claro, ¿por qué? Porque más adelante tienen que presentar evidencias que son relacionadas con ese tipo de herramientas, ¿cierto? Porque acá está la teoría que es sumamente sencilla, porque realmente es sumamente sencilla, pero la práctica es donde ustedes empiezan a entender la redundancia de datos, esa integridad de datos, ¿cierto? Esa base de datos que ustedes están realizando estructurada, que no tenga tanta redundancia y entender bien esos tres principios de la normalización que está hablando la instructora Ley. ¿Vale? Entonces, ¿dónde ustedes aprenden a identificar estas definiciones importantes de bases de datos relacionales? Porque estamos hablando de relacionales. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes también ingresen al LMS, vean el material formativo y ahí se van a dar cuenta de las herramientas que nos brinda todo este material formativo que tenemos. Hay muchas herramientas, cómo se instalan. Entonces, Sebastián, me imagino que ya ha enviado sus evidencias de AP6. Lo felicito por eso. Continúe, profe Lady. Listo, gracias. Bueno, muchachos. Entonces, como les decía, el proceso de normalización tiene 3 pasos. La primera forma normal, lo que se quiere en la primera forma normal es eliminar los grupos repetitivos y asegurar que estos registros sean únicos. Por ejemplo, la separación de valores múltiples en las columnas. Bueno, ahorita les voy a hacer un ejemplo de esto, les voy a mostrar, aquí en las diapositivas está, cómo vamos aplicando cada una de estas formas normales. La segunda forma normal es eliminar las dependencias parciales. Un ejemplo de dependencias parciales es cuando esa tabla depende solo de una clave compuesta, ¿cierto? Entonces, la idea es ir separando todas esas o quitando todas esas dependencias y crear tablas diferentes. La tercera forma normal es eliminar las dependencias transitivas. Estos son separar los atributos que no son claves primarias de nuestras tablas o que no son de pronto relevantes o de vital importancia al momento de hacer las consultas, ¿cierto? Vamos a hacer el ejemplo, vamos a explicar un ejemplo con este caso de estudio muy breve, y es una tienda de tecnología que necesita gestionar sus pedidos. Entonces, ellos tienen una tabla donde almacenan toda la información de los pedidos, clientes, productos y todo lo demás. Pero se ha identificado varios problemas. Primero, la información de los clientes y sus direcciones se repite en varios registros. Los productos de cada pedido están almacenados en una sola celda y esto dificulta las consultas y actualizaciones. También existe redundancia y riesgo de inconsistencias en la información. Ahora, vamos a ver cómo hacemos para solucionar estos problemas.
digamos que esta es la tabla donde, donde se almacenan todos los pedidos. Tienen un ID de pedido, el nombre del cliente, la dirección del cliente, los productos. Si se dan cuenta, los productos los separan por una coma y todos van juntos acá. Es decir, que si Juan Pérez hiciera un pedido de, aparte del laptop y mouse, pidiera, no sé, un pad mouse, pidiera un parlante, una bocina, pues todo iría aquí separado por coma y eso dificulta entonces las consultas. ¿Qué deberíamos hacer nosotros aquí? Ya identificamos que estos productos necesitan una tabla independiente, ¿cierto? Entonces, la idea sería eliminar esos valores múltiples y colocar los productos por separado, ¿cierto? Ya aquí tenemos que cada pedido que pertenece a Juan Pérez en la dirección tal tiene un laptop, tiene un mouse, si se dan cuenta, ya aquí identificamos que también al hacer eso, cada producto en una fila, ¿cierto? Se nos duplica la información, tanto del cliente como del producto, ¿cierto? Porque miren que todas estas celdas están repetidas. Prácticamente lo que varía es el producto. Entonces, ¿qué se quiere aquí? Que cada celda tenga un valor único. Entonces, lo que hacemos es crear tablas diferentes. Por ejemplo, la tabla cliente, la tabla productos y la tabla pedido. Esto con el fin de garantizar que no se repita la información en una sola tabla. Simplemente que con tener el ID podamos hacer la relación entre ellas, ¿cierto? Con esto lo que se hace es eliminar las dependencias parciales que habían, ¿cierto? Ya miren que en la tabla pedido, nosotros buscamos el ID del pedido, ¿cierto? Y sabemos a quién pertenece con el ID del cliente. Y el ID del producto nos determina el producto con toda su información. Entonces, miren cómo se simplificó la tabla de pedidos a solo tres columnas, ¿cierto? Con información, cada una de una clave primaria, ¿sí? Entonces, esto nos permite a nosotros garantizar que la funcionalidad del sistema mejore, porque eso nos ahorra recursos, las consultas se hacen de manera más eficiente y mucho más rápida, ¿cierto? Ahora, hay dependencias transitivas, en este caso, la dirección. Resulta que puede darse el caso de que haya clientes que tengan la misma dirección y eso hace mucho más difícil nosotros hacer la actualización en caso de ser necesario. Ahora bien, podemos reutilizar las direcciones, ¿cierto? Y podemos modificarlas de manera más fácil si las separamos de esta manera. Miren que aquí podemos, en vez de la dirección, calle, avenida, todo eso completo, pues simplemente con un ID de dirección ya hacemos referencia a esa dirección, ¿cierto? Y eso garantiza que si la dirección de uno de los clientes cambió y de casualidad los dos viven en la misma dirección, pues a ambos se les actualizaría la dirección, ¿cierto? Entonces, sí está claro pues el proceso que se hizo aquí, lo que se determinó, las características que se determinaron para que nosotros pudiéramos separar las tablas y pudiéramos determinar cómo eliminar esas redundancias. Si se dan cuenta, muchachos, una cosa esencial es que nosotros podemos mirar si una característica, una columna de esta puede llevarse a convertir en una tabla cuando vemos que esta se repite
en la tabla principal. De hecho, nosotros lo primero que hacemos cuando vamos a desarrollar el diseño de una base de datos es mirar todos los datos, ¿cierto? Armar una tabla general donde nosotros ahí ya identificamos cuáles son esos datos que se repiten y que pueden llevarse entonces a crear en una tabla independiente y que sean identificados por un registro único que es la clave primaria, ¿cierto? En este caso nos damos cuenta que el cliente es algo que se repite, ¿cierto? Porque un cliente puede hacer muchos pedidos. Hoy va y compra la laptop, al día siguiente va y compra el mouse y tiene múltiples pedidos, ¿cierto? O el otro día va y compra 3 cosas. Entonces, ese cliente necesita su propia información que sea independiente y la podemos resumir ya simplemente identificando a ese cliente con un ID. Y toda la información que pertenece al cliente ya no es necesario que se almacene en la tabla de pedidos, sino que con la información del ID ya nosotros podemos saber quién es este. Si nosotros vamos a la tabla de pedidos, bueno, ¿quién me hizo este pedido? Simplemente con saber el ID, yo obtengo toda la información acerca de ese cliente. Sí, eso mismo pasa con el producto, ¿cierto? En la tabla de pedidos, simplemente con acceder y mirar el producto con el ID 1, yo sé qué producto es, qué precio tiene y todas sus características que sean relevantes, ¿cierto? Entonces, al final, nos queda una tabla muy resumida, ¿cierto? La tabla de los pedidos. Muchachos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, pues a mí me ha quedado todo muy claro. Perfecto, me alegra mucho. Ana María, hola, tienes la mano levantada, adelante. Profe Leiti, yo sí tengo una duda. Nosotros en esta nueva etapa de formación vamos a seguir como con esta metodología de aprendizaje pues que usted nos socializa con base a una diapositiva, o va a haber algún momento en el que nosotros podamos como poder ver en vivo cómo crear una tabla. Claro que sí. De hecho, esto es simplemente un repaso, porque ya nosotros hemos visto cómo se hacen las tablas en Workbench. De hecho, ahorita que termine la presentación, vamos a crear eso en Workbench para que ustedes lo miren. Pues que la idea es que ustedes manejen los conceptos, muchachos, porque yo les puedo mostrar cualquier cantidad de herramientas aquí y les hablo de una tabla, de una clave primaria, de esto y de lo otro, y ustedes van a quedar perdidos en el espacio porque no saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Entonces, Profe, disculpe que la interrumpa para darle respuesta a Ana María. Ana María, no sé si de pronto no asististe a las sesiones que terminamos en el mes de diciembre, pero ya estas clases con la herramienta de Workbench fueron orientadas. Fueron orientadas en vivo, cómo se hacían las tablas, cómo se relacionaban, e incluso también se hizo un diseño con el lenguaje DDL, DML. Entonces, Ana María, ya se han mostrado herramientas. De pronto no estuviste en la sesión, pero los videos sí están siempre disponibles en el link que se les comparte y en los anuncios de la plataforma que están con visibilidad todo el tiempo. Muchas gracias, profe. Puede continuar. listo. Bueno, entonces como les decía, lo importante es que ustedes estos conceptos los tengan claros para que cuando vayamos a la práctica sepan exactamente de qué se está hablando. Bueno, hay algo que es importante, muchachos, y es aplicar buenas prácticas en el diseño de las bases de datos relacionales. Es decir, debemos saber usar las claves primarias y foráneas correctamente. No es darle clave primaria o clave foránea por dar, ¿cierto? Tenemos que saber que esa sea necesaria y que sí sea útil
al momento de realizar consultas. Tenemos que tratar de evitar la redundancia de datos, eso sí, sin comprometer la integridad de los datos. Y también hay que saber utilizar los índices para mejorar el rendimiento de las consultas. Otra cosa muy importante, muchachos, es que tenemos que saber que nuestra base de datos va a crecer con el tiempo. No siempre vamos a manejar solo 50, 30 o 20 datos, ¿cierto? Nuestra base de datos, la idea es que crezca. ¿Ok? Bueno. Disculpen, aquí me moví. Bueno, los lineamientos para la entrega de evidencias son pues sencillos. Van a entregar ustedes un modelo relacional que van a hacer en la herramienta de su preferencia. Arturo, de su preferencia, ¿cierto? Entonces, vamos aquí con la conclusión y las preguntas. Bueno, antes de esto, quiero aquí abrir, mostrarle la herramienta. Workbench. Chicos, en el material de apoyo que ustedes tienen, ya la herramienta Workbench está cómo instalarla. Yo creo que muchos ya deben tener esta herramienta instalada porque con ella se presentan las evidencias de AP6 y se va a seguir manejando más adelante con las siguientes evidencias que se van a orientar. También en la plataforma hay instructivos de las herramientas porque, por ejemplo, nosotros acá les mostramos Workbench, pero, ojo, no es una camisa de fuerza. Ustedes pueden digamos, utilizar la herramienta, pues la que manejen, si trabajan ya en cuestiones de acá de tecnología, de desarrollo, de programación. Entonces acá orientamos pues las evidencias que aparecen en el material de formación, pero si ustedes manejan otro tipo de herramientas, no hay ningún inconveniente. Y también, antes de que la profe Lady continúe, a ser muy enfáticos en la evidencia. Esta evidencia se está pidiendo con relación a el proyecto que ustedes vienen desarrollando. Es muy importante, chicos, que las evidencias que le pedimos ya vayan enfocadas en su proyecto. Se lo hemos de pronto repetido muchas veces y ya deben tener un proyecto, no tiene que ser un proyecto súper complicado, pero por lo menos un proyecto que ustedes vean que es viable, que ustedes lo pueden aplicar, que ustedes pueden desarrollar y pueden, digamos que aplicar esas evidencias que se han visto durante el proceso de formación. E incluso antes de finalizar, pues antes de salir a vacaciones, se les presentó un documento estructurado, bien explicado, de cómo deben presentar ese proyecto. ¿Por qué? Porque si ustedes no presentan el proyecto a final, no terminan de pronto el tecnólogo. O sea, es obligación presentar ese proyecto a la coordinadora del programa para que ya puedan aprobar y no tener inconvenientes cuando esto esté terminando. Chicos, se los digo porque sucede muchas veces y lo importante es que ustedes ya vayan mirando esa posibilidad o mirando qué es lo que ustedes realmente quieren hacer, qué quieren mostrar acá en esta formación. Hola, Jerónimo, adelante. Qué pena. ¿Usted nos podría compartir o me podría compartir o le hago la solicitud de ese documento porque yo de verdad no lo tengo?
Les voy a compartir la sesión de ese día, de la sesión, y les voy a compartir, claro que sí, el documento está. Esa es la importancia, chicos, la importancia de verdad que ustedes cada sesión la estén revisando, porque es que ahí donde empiezan de pronto a tener muchas dudas y así es cuando pues empiezan a trazar y muchas preguntas después surgen cuando se está dando la orientación. Entonces, claro que sí, yo le voy a pasar todo lo que ustedes soliciten, yo se los estaré pasando. Continúe, instructora Lady. Disculpe la interrupción, pero es que es importante, digamos, aclarar lo de la presentación de las evidencias. Listo, muchachos. Bueno, este es el entorno de trabajo de Workbench, ¿cierto? Inicialmente, pues, uno se conecta y nos vamos, si vamos a hacer un modelo, nos vamos aquí a Fill, New Model. Bueno, eso está en inglés, yo creo que ustedes lo pueden encontrar en español. En mi caso lo instalé en inglés. Y le dan acá. Modelo, agregar diagrama. En esta parte de aquí, este es el área de trabajo donde ustedes pueden agregar tablas con cada uno de los atributos que ustedes definan para cada tabla. Por ejemplo, nosotros podemos darle clic aquí, clic acá en cualquier parte del entorno de trabajo y aquí nos aparece inmediatamente la estructura de la tabla. Digamos que vamos a crear la tabla clientes, le damos doble clic y aquí nosotros podemos poner el nombre, cliente, ¿cierto? Ese sería el nombre. Bueno, eso es con comandos. Claro que sí, diría yo. es que, bueno, muchachos, hay dos maneras de hacer las cosas. El diagrama, ¿cierto? Y está la parte de comando, como dice el compañero, que es usando el lenguaje SQL, ¿cierto? En estos momentos nos estamos enfocando en la parte de diseño. Entonces, el diseño es este, son las tablas como tal. Claro está que partiendo de este modelo, nosotros podemos crear los comandos, ¿cierto? De creación de cada una de las tablas. De eso también vamos a hablar. De hecho, esa es la clase siguiente, que es lo que son DDL y DML, que son Data Definition Language y Data Manipulation Language en inglés, o los comandos de manipulación de datos y los comandos de modificación, de definición, perdón, de definición de datos. Entonces, la clase siguiente vamos entonces a hablar sobre cómo se crean estas tablas, que aquí en estos momentos está en modelo en modo visual, y lo vamos a hacer también en código, ¿cierto? Utilizando SQL. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el ID de cliente, podemos ir colocando de pronto el nombre. Aquí voy a hacer un ejemplo de dos tablas y cómo se relacionan entre ellas. Nombre, cliente, ¿cierto? Ustedes saben que esto ya se había hablado antes sobre lo que son los tipos de datos, ¿cierto? Como lo mencionó, creo que fue Jerónimo en algún momento de la clase, habló de que hay diferentes tipos de datos, ¿cierto? Esto también lo vamos a mirar a fondo en la próxima clase, ¿cierto? Lo que son enteros, varchars, yo creo que ustedes de pronto han escuchado hablar de esto, sin embargo, en la próxima clase lo vamos a trabajar de manera más clara. Lo que es un varchar son cadenas de caracteres, y el nombre del cliente, pues obviamente sería alfanumérico, dirección, digamos, y así sucesivamente nosotros podemos ir agregando todos los campos o todas las columnas que sean necesarias para definir una tabla, ¿cierto? Tanto el nombre como la dirección lo voy a dejar en varchar. Miren aquí que esto indica que es una llave primaria. Si yo le doy aquí
en este campo y activo esta casilla de verificación, enseguida aquí el ID del cliente cambia con el símbolo de llave primaria. Si yo digo que no quiero el ID del cliente como llave primaria, sino que quiero el nombre, entonces mire, ya. La idea es que no hayan dos claves primarias en una tabla, pero puede darse el caso de que puedan existir más de una clave primaria. Lo que sí es restrictivo es que la clave primaria por ninguna razón debe ser nula, es decir, no puede quedar vacía. Por eso siempre deben activarle a la clave primaria. Si se dan cuenta, por defecto se activan las dos casillas. Si bien aquí le di que dirección es la llave primaria e inmediatamente activó el campo de no nulos, ¿cierto? No puede quedar vacía una llave primaria. Sin embargo, los demás campos sí podrían ser no nulos. Pueden definirla como única, pueden definirla como autoincrementable, booleano, ¿cierto? Aquí ya estas características las vamos a ir mirando. Que no tenga signo, que se autocomplete, ¿cierto? Y que se genere. Bueno, o pueden darle un valor por defecto. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos que esta es la tabla clientes. Vamos a generar una tabla nueva que se llame pedido. Pedido con ID de pedido por defecto. Siempre que nosotros creamos una tabla, por defecto, me crea una llave primaria. Digamos, características, descripciones. Digamos, vamos a darle un atributo que sea descripción. ¿Cierto? Que sea una varchar. Digamos que con esos dos campos ya ustedes aquí, a grosso modo, ya tienen idea de cómo se crean unas tablas, ¿cierto? Las relaciones, aquí vamos a cerrar esto, son estas, muchachos. La relación del cliente con pedido es de 1 a muchos, ¿cierto? Porque ese pedido específicamente solo va a corresponder a un cliente. Pero ese cliente puede tener más de un pedido. Entonces la relación aquí es de 1 a muchos, ¿cierto? Entonces, miren que estas son las relaciones. 1 a muchos, 1 a muchos. Siempre vamos a crear la relación. Lo hacemos desde la tabla muchos hacia la tabla 1, ¿sí? Para que viaje la llave foránea, ¿sí? Ese pedido, perdón, lo contrario. Discúlpenme, lo puse al revés. El pedido pertenece a un solo cliente, ¿cierto? Pero ese cliente tiene muchos pedidos. Entonces, esta es la relación muchos y esta es la relación 1, ¿cierto? Entonces, desde aquí hacia acá. Siempre lo hacemos en ese sentido, de muchos a 1, para que la relación nos dé como queremos que sea, ¿cierto? Y aquí se dan cuenta que automáticamente relacionamos estas dos tablas porque el ID del cliente viaja hasta esta tabla como llave foránea, ¿cierto? Y también en este caso, cuando utilizamos esta relación, esa llave foránea es como un tipo de identificador a estilo de llave primaria. Es decir, que yo aquí en el pedido puedo utilizar esta llave foránea como un dato único, ¿cierto? Si por el contrario yo uso esta relación, que también es de 1 a muchos, ya esa llave no viajaría. Voy a hacer aquí, voy a borrarla y voy a utilizar esta otra relación. Si se dan cuenta, ya no viaja como si fuese esa llave foránea,
ya no es como una llave principal, no tiene el signo de llavecita, ¿cierto? Sino que es un dato más de la tabla y no se tiene como con tanta importancia o como un identificador o o una característica por la cual podamos hacer búsquedas. Recuerden que la llave primaria nos permite a nosotros hacer búsquedas, ¿cierto? Entonces es un dato que ya ustedes determinan cuál de las dos relaciones utilizan. Si ese dato es importante y lo pueden usar para hacer búsquedas, utilizan esta relación que son una línea continua. Si por el contrario no lo es, entonces pueden utilizarlo con esta línea discontinua. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna duda? Bueno, esto que está aquí es una breve explicación de lo que vamos a ver en la próxima clase, porque partiendo del modelo que ustedes van a diseñar, vamos a generar entonces el código SQL de esa base de datos o de ese modelo relacional. Profe, nosotros vamos entonces también a meterle PHP para unir la página web con la base de datos, ¿o no? Sí, eso más adelante vamos a irlo trabajando. Claro que sí, vamos a hacer un curso de PHP, y vamos a utilizar Java también, pero ya en la próxima fase, en la próxima actividad de proyecto, que es la actividad de proyecto 7, es que están programadas ese tipo de trabajos a modo de código. Ah, listo, profe. Hoy sería todo esto por hoy. Por hoy sería todo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que nos tienen que entregar? El diseño de su modelo relacional, es decir, aquí las tablas que ustedes van a utilizar en su proyecto con las relaciones que es un modelo así. Obviamente este tiene dos tablas, pero su proyecto debe tener varias tablas más. Y la idea es que cuando ya lleven ese diseño aquí a Workbench, ya ese diseño haya pasado por la normalización que les acabo de explicar aquí con estas diapositivas. Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta sobre el tema. Ahora sí abro el espacio para que expresen si tienen algo que no entendieron muy bien, necesitan alguna. Recuerden que todas estas diapositivas, toda esta información va a quedar en el Drive que está disponible para ustedes. Se va a colgar junto con la grabación y además van a tener un documento a modo de tutorial sobre cómo hacer la normalización de un caso de estudio y para que ustedes se orienten un poquito mejor también. ¿Ok? Ana María, Ah, listo, profe, muchas gracias. con Gracias. gusto. Ana María, tienes la manito levantada, cuenta. Sí, profe, yo tengo algo que preguntar, profe, pues yo aquí cacharreando con el programa, tenía una duda. Por ejemplo, yo estoy creando el código, ¿cierto? Estoy codificando como la base de datos. Y mi pregunta es, si yo cuando hago el código, pues obviamente ya la base de datos con el lenguaje se crea de forma automática el diagrama o tengo que ir a hacer el diagrama. Se puede hacer, eso tiene una manera de hacerlo. De exportarlo. Sí, se puede exportar. Okay. Pero entonces en la próxima clase yo les voy a mostrar cómo pasamos de aquí al código y también cómo pasamos del código a la tabla. Al diagrama. Perfecto, profe, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda? Por lo que veo, o todo quedó muy claro, espero que sea así, o todo está enredado. No, profe, está muy claro lo que explicó. Pues yo lo entendí muy bien lo de el proceso de normalización. Listo, Yo sí tenía unas perfecto. duditas de la última clase, pero ya me quedaron claras.
muy buena la retroalimentación. Perfecto, me alegra mucho que haya servido la retroalimentación del día de hoy, muchachos. Entonces, si no hay más dudas, preguntas del tema del día de hoy, entonces daríamos por finalizada esta sesión. Muchachos, recuerden entrar a la plataforma y quienes no estén en el grupo de WhatsApp, porfa, únanse porque a través de eso ustedes y nosotros podemos mantener una conversación un poco más directa. Ah, profe, hablando de Entonces, eso, qué pena interrumpirla, es que yo estoy fuera del grupo porque a mí se me perdió el celular y yo le escribí a la profe ahí, pero no, bueno, la SIM card que tenía de ese WhatsApp ya se me cerró porque lo tenía en el computador cuando le escribí que muriera el grupo. Entonces no sé si tiene si me puede enviar el link ahora para yo unirme al grupo. listo, claro que sí. ¿Tú estás en la ficha qué? ¿Cómo, profe? Davis es de mi ficha. Davis, ¿te Sí. puedes Listo. contactar conmigo? Por favor. Bueno, Bueno, listo. pues yo me contacto con usted. Lo que pasa es que yo me contacté con usted, pero de ese número ya no tengo el WhatsApp. Ya, o sea, lo perdí. Bueno, vamos a... En los anuncios, chicos, En los vamos a anuncios está. compartir Ah, bueno, profe. En los anuncios sí está el enlace al chat. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Vale, perfecto, listo. Bueno, muchachos, entonces agradezco mucho su participación en este día. Muchas gracias. Feliz noche para todos. A ustedes, Muchas profe, gracias también a muchas ustedes, gracias. Que tengan profes. buena Feliz noche. noche. Hasta luego, gracias. Ferney Toro tiene la mano levantada. Ferney, ¿tiene alguna consulta antes de que finalicemos la grabación? Hola, Ferney. Bueno, chicos, Sí me oye, qué pena. sí, lo Aló, aló. escucho. Adelante. Dos preguntas. ¿Los sincrónicos van a seguir siendo los jueves a esta hora? Sí, Sí, señor. Ok. ¿Y el control de asistencia va a seguir siendo igual que el año pasado o eso cambió? diga. Terenei, qué pena que no te Él escuché. habla del control de asistencia. Exacto, control de asistencia. Bueno, muchachos, lo que pasa es que no tenemos team por el momento, entonces no tenemos como que el correo institucional donde nos manejamos los formularios y en este momento no lo tenemos. Nos Entonces, permite hacer todo, exacto, nos permite a tener acceso a Teams y todo eso. a Entonces, hacer ese control, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto, muchachos. Feliz noche. Gracias por feliz su noche asistencia. para todos, chicos. Bendiciones. Hasta la próxima sesión. Bueno, procedo a detener la grabación. Buenas noches, instructora Heidi. Gracias Hombre, por muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Saludos, Buenas, compañeros. buenas noches, instructora Lady. Gracias por el espacio.